Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Kelly Quijije y el día de hoy para mí realmente es un honor estar acá con toda la comunidad que está siguiendo a Sumemos, así que bienvenidos a todos a esta transmisión. Muchísimas gracias también por darme la oportunidad de poder participar y también, por supuesto, de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Disculpen por las pequeñas interrupciones, pero bueno, estamos acá ya compartiendo con todos ustedes. Espero que todos se sumen el día de hoy a nuestra programación. Bueno, el día de hoy estoy con un invitado muy especial y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Espero que todos se conecten y bueno, puedan también responder las preguntas que tienen alguna inquietud acerca de este tema. Vamos a hablar sobre la creatividad en tiempos de crisis. Por eso, el día de hoy estamos junto a Oso de Faz, creativo ecuatoriano con amplia trayectoria en diferentes agencias de Ecuador y Bolivia. Ha sido premiado en festivales publicitarios internacionales como El Ojo de Iberoamérica, FIAP, El Sol, PEPI, entre otros. Es director general creativo en Mullen Law. Actualmente es profesor en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Argentina. Así que estamos acá muy gustosos de compartir contigo, Oso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Kelly, ¿cómo estás? Qué lindo formar parte de esta iniciativa, que está buenísima, y nada, empezamos a charlar de este tema que es bastante interesante y que se ha hablado mucho, pero creo que al final está bueno como seguirlo tocando y ver, porque al final es lo que va a seguir pasando de ahora en adelante, ¿no? Así es. Sabemos que esta pandemia del coronavirus y el confinamiento ha cambiado, ha ido teniendo como un efecto directo en el marketing y en la publicidad, ¿verdad? Y cómo las marcas también de todo el mundo se han también cuestionado la manera en cómo van a hacer llegar los mensajes. Entonces, el aspecto este de la creatividad, ¿cómo ha impactado cómo ha impactado la creatividad en el coronavirus? Bueno, es lo que se ha repetido, ¿no? Nadie esperaba esto, nadie estaba listo, es como que, no sé, es como un razonamiento y un pensamiento bastante transitado, pero bueno, es lo que ha pasado y creo que la creatividad siempre va a mutar, va a evolucionar, va a cambiar, y eso es digamos, lo lindo de las ideas, ¿no? De ser creativo y de poder buscar soluciones. En fin, eso es la creatividad, buscar una solución a una situación actual. Entonces, lo que ahora está pasando es que la creatividad está cambiando, ¿no? Estamos viendo mucho que hay un auge de medios digitales, lo que estamos haciendo ahora mismo, o sea, transmitiendo cada uno desde su casa y haciendo una entrevista, conectando personas, lo que está haciendo ahora Sumemos, es eso, otros espacios en los que puede entrar, ya sean las marcas, ya sea algún mensaje, alguna cosa que le siga dando este movimiento a la industria en sí. Así es muy importante, sobre todo la forma en cómo esto va a cambiar la manera de dar los mensajes, la manera en que las empresas deben de repensar sus formas de enviar los mensajes a su audiencia o las formas de replantear estas nuevas estrategias de marketing. Y como tú decías, ahora tenemos a la mano las tecnologías, muchas empresas que no tenían sus emprendimientos digitales, ahora se están también viendo toda esta onda digital, porque como dicen por ahí, el que no está en lo digital, pues no está en nada, y vemos que ahora esto es una necesidad, y más hablando de este tema de la creatividad. Pero ¿cómo pueden hacer, digamos, en estos tiempos de crisis, cómo las agencias o las grandes empresas pueden llevar un correcto mensaje? Porque de todos modos sabemos que las empresas tienen cabezas, en este caso, por ejemplo, tú también eres director creativo, y un error o un acierto puede marcar para siempre a esa empresa o a esa agencia, ¿no? Todo el mundo está muy susceptible a lo que diga, las marcas, la forma, el lenguaje en que hablan, los productos que están sacando, la forma de comunicar, obviamente, por toda esta situación ha cambiado. Toda la gente está como muy a la espera de lo que se diga, de la información. Entonces, las marcas tienen que ser empáticas, tanto obviamente desde nuestros lugares, que somos los responsables por generar un contenido, por generar un concepto, una pieza, un comercial, una estrategia digital,
una campaña, todos tenemos que pensar en cómo va a afectar eso a la sensibilidad que están viviendo las personas, ¿no? Porque no estamos hablando de un momento en el que esté todo bien y en el que le puedas decir a las personas, endeúdate a 36 meses o a 12 meses con algo, porque todo va a estar bien, digamos, en un año. Entonces, eso es un poco lo que hay que repensar, más que nada en el tono y en cómo sigues comunicando lo mismo, porque al final las automotrices no van a dejar de vender autos, las fábricas no van a dejar de hacer cosas, entonces todo tiene que seguir, pero lo interesante es cómo va a cambiar y el tipo de mensaje también que vayamos a dar y la forma y el tono con que lo vayamos a hacer. Así es, esto que tú mencionas es muy importante, ¿no? Esta parte de la empatía. Si bien es cierto, quizás, digamos, empresas grandes ya tenían sus departamentos de comunicación, de relaciones públicas, incluso también de marketing y publicidad, pero ahora vemos esta necesidad de un poco fidelizar a los clientes, ¿no? No simplemente decir, por ejemplo, antes se pensaba, bueno, tengo mi empresa y, digamos, los posteos que hago en mis redes sociales, es decir, simplemente, bueno, cómprame por tal razón o mi empresa es la mejor, pero ahora es tener como una conexión más significativa con esta audiencia que está pasando por un momento complicado. Como tú decías, ¿no? Las empresas, obviamente las que se dedican a automóviles, las que se dedican a otro tipo de actividades, vi que, por ejemplo, diferentes empresas se han sumado a campañas en favor de todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, hay, bueno, por no decir marcas, pero hay una empresa muy grande de esto que tiene que ver con automóviles, había hecho una producción propia de geles, desinfectantes, entonces vemos cómo le cambiamos el sentido, ¿no? Porque no es simplemente el querer vender o sacar provecho, sino también como fidelizar a estos clientes y que vean que nos importan la parte humana también. Sí, al final lo que yo pienso es que todas las marcas llegó digamos, esa cachetada de qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a producir, cómo seguimos haciendo que la maquinaria siga andando. Muchas marcas, como alguna campaña de una cervecería, lo que hizo fue empezar a fabricar alcohol, para, obviamente que ahora es como, digamos, el oro líquido, por así decirlo. Fue como esta cervecería hizo una campaña y un movimiento y una acción para empezar a comercializar este producto que no tiene nada que ver superficialmente, pero dices cerveza, alcohol, hay una cosa inteligente, digamos, en ese switch de pensamiento. Entonces, creo que las marcas tienen que hacer eso, ¿no? O sea, desde su rubro, desde lo que hacen, desde lo que están acostumbrados a hacer, ver cómo encontrar esa vueltita o esa cosa interesante o cómo hackear el momento, o sea, cómo sacarle provecho sin aprovecharse o sin una segunda intención, sino más bien cómo encontrar la vuelta que pueda servir y ser funcional para las personas y obviamente seguir produciendo ingresos económicos, que es a lo que todos quieren ir, digamos, cuando hacen una actividad. Así es, porque quizás muchos se preguntarán, bueno, tal vez hasta qué punto es ético para las marcas, para las grandes marcas, las grandes agencias o empresas, aprovecharse de cierta manera de esta situación. Creo que tal vez el término aprovecharse no caería, sino más bien, como tú decías, ¿no? Que esto sea funcional, que esto sea más bien de no solamente decir qué es lo que va a hacer, sino más bien accionar, que es lo importante en estos momentos, porque tú puedes tener una gran idea, pero si no la ejecutas, solo se quedará en ideas. Entonces es el momento como de accionar de las grandes empresas. Sí, sí, aprovechar es como una palabra, por ejemplo, es lo que te hablaba de la sensibilidad, o sea, ahorita la palabra aprovechar se va a entender mal por muchos sentidos, ¿no? Pero lo que en realidad tienen que hacer las marcas es poder, obviamente, cuidar lo que va a decir y darle un poco a las personas eso que necesitan sin tampoco decirte te vamos a poner la soga al cuello sin que te des cuenta y vamos a engatusarte, porque al final la publicidad es como enamorar a las personas para cumplir un objetivo comercial. Entonces, nosotros estamos desde la responsabilidad de no caer en esa cosa fría, ¿no? Incluso varios festivales publicitarios que se iban a dar este año, que son muy grandes, reconocidos y todo esto,
han cancelado sus ediciones por todo esto, ¿no? Y lo que se habla mucho entre la industria publicitaria y creativa es que no hay que aprovecharse de la situación para hacer ideas que tengan que ver con esta sensibilidad de este virus, o que por el hecho de hacer una idea que tenga que ver con el coronavirus, ya un poco a los jurados después, cuando participes en un festival, va a tener como esa carga emocional y ese adicional que te va a dar una ventaja. Entonces, lo que se pide mucho es que no nos aprovechemos de esa forma de la situación, sino más bien le saquemos provecho de una forma mucho más desinteresada, y para encontrar otros caminos, que es un poco lo que se trata de todo este conversatorio, y de lo que estamos viendo todos, cómo solucionar y cómo hacer que todo siga adelante, y cómo volver un poco a todo, a lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, con las nuevas reglas de juego. Así es, sobre todo para buscar el beneficio de la sociedad y sobre todo a los consumidores de esas marcas. Hablando específicamente de las campañas que están haciendo diversas marcas y agencias a nivel mundial, ¿cómo repercute una campaña que, digamos, estas agencias hagan en estos momentos en el futuro? ¿Cómo repercute en la reputación online de estas empresas? Bueno, depende mucho en cómo lancemos la campaña, con el tono que se lance, la forma en que hables, ¿no? La idea que vayas a tener, que obviamente ahora tiene que tener ese tinte de empuje, de vamos todos para adelante. No sé, es como que ahorita es muy difícil pensar que alguien, como te decía, alguien se va a endeudar, o que alguien, no sé, como esté pensando en otra cosa. Es bastante difícil. Entonces, obviamente para el negocio y la industria publicitaria ha sido un remesón tremendo por muchos factores, ¿no? Agencias que se dedican por ejemplo, al BTL, a los eventos, que obviamente conllevan una masificación de personas, y que el objetivo es que la marca tenga un contacto directamente con la persona. Eso ahora no se puede, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es empezar a buscar otros caminos, a transitar otras rutas, y no arriesgarte a hacer cosas por las que después te van a crucificar, ¿no? Claro, y creo que todo esto forma parte de un proceso, ¿no? Estamos viviendo un proceso complejo, y algo que también me parece interesante es, digamos, las formas en que los usuarios también están teniendo una relación un poco más directa con estas marcas, ¿no? Como te decía al inicio, cómo fidelizar a los clientes, y también la parte creativa es muy importante, ¿no? Vemos que mucha gente puede pensar, bueno, ¿cómo podemos ser creativos en esta situación de confinamiento? Pero realmente, al menos los que tenemos la oportunidad de tener las tecnologías a la mano, creo que hay muchísimas herramientas de las cuales nosotros podemos sacarle el mayor provecho. Este tema de, por ejemplo, la imagen corporativa, ¿verdad?, de las empresas, en esos tiempos de crisis, ¿cómo pueden, por ejemplo, ellos, las grandes empresas o agencias, de pronto pueden tener proyectar una buena imagen, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, digamos que alguien lanza una publicidad o un tema y esto no está bien aceptado por la audiencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tal vez que no tengan una opinión tan negativa debido a esta publicación que ellos han hecho? Inicialmente el chip cambia y ahora tienes que empezar a pensar en las personas. O sea, desde que recibes un brief, desde que hay un requerimiento del cliente, creo que ahora los creativos y las agencias tienen que empezar a pensar desde el lado humano y empático. Entonces, como te decía también, la imagen corporativa o la reputación de las marcas, ahora sí que están, todo el mundo va a bailar muy fino siempre, por toda esta situación que estamos viviendo. Creo que todas las cosas que se hagan tienen que ser desde el lado de las personas, desde el lado de cómo comunicar de forma responsable, ¿no? Creo que un poco, tal vez por ahí sueno a que estoy dando muchas vueltas al mismo tema, pero básicamente es empezar a pensar con las personas. O sea, no sé, recibes un brief de
algo frío, no sé, un banco, por ejemplo. Bueno, ¿qué puede hacer un banco? Y ahora hay una campaña igual muy linda. ¿Qué puede hacer el banco para transmitir eso de que obviamente es una cosa tan fría como el dinero, pero cómo puede hacer para decirte, oye, sabes que estamos a tu lado y vamos para adelante, que vamos a salir de esta? Entonces, un poco lo que yo creo que las marcas deben empezar a hablar de forma transparente, pero sin tampoco ser mentirosas, sin ser hipócritas, porque al final es como, ya, yo sé que me quieres vender algo, sé que me quieres hacer que compre esa freidora, digamos, que no necesitas, pero te quiero hablar de esta otra forma, digamos. Entonces, es un poco eso, pensar en las personas. O sea, desde ahí, si como creativos arrancamos pensando en las personas primero, creo que las marcas van a estar bien, porque al final es como nosotros vamos a ser los que generemos ese escenario para que o las personas terminen amando la marca o terminen aborreciéndola. Así es, eso que tú dices es fundamental, ¿no? Cómo una decisión puede cambiar la perspectiva que tienen los consumidores o tu audiencia. Veía también por ahí algo muy interesante que, digamos, estas grandes marcas también tenían, hacían uso del storytelling, ¿verdad? Que es esto de contar historias, tener una conexión con la audiencia. Pero ahora, en vez del storytelling, tenemos ahora el story doing, que es ya el accionar, ¿no? Y como tú decías, que las campañas o las estrategias que vayan a hacer sean funcionales, sean útiles para el bienestar de esa comunidad. Yo quiero preguntarte también acerca de tu experiencia, de tu perspectiva como director creativo. Ahora, ¿cuáles son las tendencias en relación a estos temas de marketing y publicidad? ¿Qué es lo que se viene ahora a partir de esta crisis? Bueno, lo obvio, lo que está pasando ahora, lo digital. Se van a incrementar un montón, de hecho ya hay un montón de ideas que su plataforma va a ser la digital, redes sociales, todo lo que tenga que ver obviamente con entretenimiento va a ser streaming, o sea, lo que estamos haciendo ahora otra vez, todo va a migrar, digamos que momentáneamente. Yo no creo que el futuro va a ser todo digital y todos vamos a estar solo conectados desde nuestras computadoras. En algún momento esto va a pasar y vamos a retornar, digamos, a la publicidad, si quieres, tradicional, pero sí creo que lo que nos está dando ahora la situación es este componente de decir, ok, las ideas pueden vivir en digital, o sea, pueden vivir en una red social, pueden conectar con las personas de forma virtual, por así decirlo. Entonces, ahora creo que la tendencia obviamente es digital porque no podemos hacer nada, todos estamos en cuarentenados, entonces las marcas tienen que seguir trabajando, entonces te van a seguir lanzando mensajes, te van a seguir haciendo cosas, van a seguir pensando cómo entretenerte, cómo buscar que las sigas queriendo, que estés conectado con ellas, pero de forma, digamos, virtual, digital. Otra vez, no creo que el futuro sea solo digital, creo que va a ser un componente bien importante porque creo que ya hemos aprendido la lección y creo que para allá va la industria, ¿no? O sea, tratar de pensar un poco, ya no ideas tradicionales, sino que tratar de optimizar recursos, que es lo que tenemos que hacer ahora. En estos días yo estoy filmando un comercial que va a ser vía Zoom y vía WhatsApp, videollamadas, o sea, así vamos a estar como viendo y supervisando la filmación. Pero vamos a sacar un comercial y muchas marcas lo han hecho desde donde se puede, o sea, ya, no sé, los castings o las locaciones y eso no, te pasan una foto y tienes que regirte a lo que hay, digamos, ¿no? O sea, creo que la optimización de recursos es el aprendizaje que nos está quedando ahora. Así es, esta parte de la optimización de recursos me parece muy interesante y bueno, sobre todo ahora que nosotros estamos acá en confinamiento, nosotros podemos usar las tecnologías también a nuestro favor y bueno, como nosotros no, de pronto ya no podemos salir, no podemos ir a exteriores, podemos también hacer muchas cosas increíbles ahora solamente estando en casa. También sabemos que también eres director creativo de esta agencia, ¿me recuerdas el nombre? La verdad es que me olvidé. Mil
Ya. ¿Cómo ustedes, y bueno, desde tu rol como director creativo también, cómo han tratado de sobrellevar esta situación del coronavirus y cómo le han hecho frente a esta crisis, ¿no? En relación también a este tema del marketing y la publicidad. Creo que tiene que ver mucho también con la proactividad. Obviamente, los clientes van a buscar las formas de cómo seguir trabajando, pero nosotros como asesores, digamos, porque eso al final la agencia de publicidad es eso, están ayudando a los clientes a poder, digamos, comercializar sus productos, a vender más y todo esto. Entonces, creo que lo que debemos hacer es ser más proactivos. Al final, empezar a ver espacios donde nosotros podamos entrar como marca, ¿no? Que nuestros clientes puedan entrar y conectar con las personas. Hay muchos briefs ahora que son para lo digital, entonces hay que pensar mucho más en eso. Hay que ver cómo lo que decías, por ejemplo, de que el storytelling ha migrado al story doing. Hay que ver cómo poder hacer que estas cosas pasen bajo las circunstancias en las que estamos. Entonces, como agencia, el planteo es, primero, poder resolver los requerimientos y los pedidos del cliente que están saliendo ahora, que ya eran cosas que venían tal vez con un poco de anterioridad, y en adelante ver qué nuevas ideas podemos hacer nosotros, qué podemos proponer, qué acciones pueden hacer que la marca se construya mucho mejor desde un lado más humano otra vez. Este es como el momento y el escenario ideal para que las marcas empiecen a hablar de forma genuina. O sea, más allá de... Porque al final todas las marcas dicen, sí, quiero ser una love mark, quiero que todos me amen, quiero hablar a la familia, quiero hablar a los niños. Todos lo hacen, digamos, pero... Quiero caer bien. ¿Perdón? Que quiero caer bien. Sí, o sea, quiero tratar de... Sí, pero no queremos que sea ese amigo, digamos, que te está hinchando a cada rato de... te regalo esto y te doy esto, entonces te doy un crédito también para que seas mi amiguito, y es el compañerito que ya no aguantas más, porque está ahí todo el día pegado a ti. Entonces no queremos ser eso, en realidad queremos ser el amigo, ese empático, con el que quieres hablar siempre, con el que se acerca y lo escuchas, digamos, y por ahí tiene algo interesante que decirte. Entonces, desde nuestro lado como agencia, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ser proactivos y empezar a hacer ideas y cosas que los clientes puedan hacer también y puedan construir su marca. Ese es al final nuestro objetivo, como creativos, como agencia, como asesores también de imagen. Así es, y parece un poco como gracioso eso que decíamos, ¿no? que tú decías, esto de ser el amigo de pronto que cae bien y no el amigo de pronto fastidioso, en algún momento te bombardean de publicidad a cada rato que tú dices, bueno, la verdad yo no quiero consumir este producto porque siento que realmente me están como obligando a consumirlo, sino más bien el replantearnos y el que ellos también se replanteen la forma de cómo poder llegar de una manera diferente y transparente, ¿no? Como tú lo decías. También algo que igual queremos también saber es, por ejemplo, cómo tú has llevado este confinamiento como persona, ¿no? Muy aparte de como creativo, como director creativo, ¿cómo tú has llevado este confinamiento? Y bueno, alguien dirá, ¿cómo nosotros podemos ser creativos en este momento si tenemos tantas preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que nos cuentes un poco eso? Bueno, hace unos días yo di una charla sobre los creativos de la vida, ¿no? Y es algo que me he planteado siempre, porque, bueno, he estado en este ambiente creativo ya casi, no sé, 13 años, y es bastante tiempo como que empiezas a repensar muchas cosas y dices, realmente si eres tan creativo para hacer ganar dinero, digamos, a las marcas, a tus clientes, para eso, bueno, se esperaría lo mismo en tu vida. Entonces, un poco lo que yo siempre, no sé, desde hace algunos años me ha pasado mucho esta cuestionante de si un creativo publicitario es superior a un creativo de la vida en sí. Y cómo yo lo estoy llevando, bueno, ahora estoy como que produciendo muchas más cosas para mis redes, no sé, haciendo contenido que vea algo chistoso. Yo básicamente me defino como un observador de las cosas chistosas de la vida. Entonces, cosas que me pasan a mí, cosas que por ahí veo en internet que me parece gracioso, entonces, no sé, empiezo a hacer historias en Instagram
en Facebook, escribo algo, me encanta escribir microcuentos, por ejemplo. Entonces, va mucho por ahí. O sea, es como que empiezas a hacer trabajar el cerebro desde otro lado, sin preocuparte de las noticias, porque al final cada día están actualizando las cifras de los contagiados, cada día están actualizando, no sé, cosas malas que pasan, y encima ahora va a venir un meteorito, y encima ahora los extraterrestres van a llegar a la Tierra. No sé, es como que hay mucho bombardeo de cosas negativas que al final, no sé, es como que para mí ha sido un proceso, obviamente para pensar de forma mucho más tranquila, digamos, desde el trabajo, digamos, desde sentarse y poder tener un tiempo para poder resolver requerimientos, briefs, de una forma mucho más calmada, y para vivir también. O sea, si te gusta cocinar, cocinas, no sé, en mi caso, desayunar bien es una cosa que no hacía, y empiezas a tener otros hábitos alimenticios, como, no sé, comer frutas, qué sé yo, y darte cuenta que la vida es otra cosa, ¿no? O sea, mientras estás resolviendo una cosa de trabajo, tienes que ir a cocinar, o tienes que igual ir limpiando en tu casa. Entonces, básicamente para mí ha sido no desesperante, estar, digamos, como que privado un poco de la libertad, si es el término, pero sí me ha gustado mucho porque hay como siento que hay una producción mucho más creativa, y es a lo que me he dedicado un poco. O sea, como hoy, ¿qué vas a hacer de nuevo? O sea, ¿qué otra idea puede salir? No solo para el trabajo, no solo para lo publicitario, sino en la vida en general. O sea, divertirte, descansar, aprovechar las cosas, charlar con alguna persona que no hablaba siempre, si te gusta leer algo, aprender cosas nuevas. No sé, a mí me gusta mucho Instagram, y estaba viendo un tutorial para hacer filtros, por ejemplo, en Instagram. Entonces, es como esas cosas que antes no tenías tiempo para hacerlo, y ahora tienes como la libertad para poder vivir un poco más y aprovechar lo que haces, digamos, en general. Así es. Y bueno, creo que como tú y como muchas personas también están aprovechando este tiempo para hacer las actividades que antes no podían hacer. En cambio, bueno, hay diferentes perspectivas. Hay otras que dicen que, bueno, que ahora tienen mucho más trabajo que antes. Creo que a veces antes el tiempo te faltaba, pero ahora veo que el tiempo igual no te alcanza. Entonces, pero creo que es chévere, y es una oportunidad, digamos, para poner en práctica todos nuestros proyectos personales, todas nuestras ideas. A veces tenemos tantas ideas que a veces no sabemos cómo también poder desarrollarlas o plasmarlas. Entonces, creo que es el tiempo necesario también de explotar nuestra creatividad. No es necesario, digamos, pertenecer a la rama, porque hay, digamos, diversas profesiones en las que tú ves realmente gente muy talentosa y muy creativa. Entonces, hay gente en redes sociales con profesiones siendo arquitectos, haciendo diseños increíbles, no solamente en la parte de diseño gráfico, publicidad. Hay gente que sigue otras profesiones y que ha aprovechado esta oportunidad también para poder sacar ese lado creativo, ¿no? Porque creo que todos tenemos como un lado creativo que hay que desarrollar. Tenemos acá un comentario desde Facebook de Luis Espinosa Borter, que nos dice: siempre se debe pensar en las personas, solo cambió la perspectiva. Creo que antes teníamos los consumidores una voracidad compradora. Lo que estamos viviendo las compras un poco más pensadas o necesarias. Dentro de eso está el interiorizar con el cliente y poder realizar un lazo más fuerte. Por acá es muy importante la información, experiencia que nos están compartiendo. Nos permitimos recordarles, bueno, hablar acerca de lo que estamos haciendo acá con todos ustedes. Y bueno, como decía, ¿no? También esta responsabilidad del consumidor, de que muchas veces teníamos esta manera en que comprábamos cosas innecesarias, y ahora solamente cuando salimos solamente compramos lo necesario y lo que realmente necesitamos en estos momentos, ¿no? Entonces eso también cambia la forma de la audiencia y del consumidor en cierta manera. Sí, bueno, ahí el comentario que hacía Luis, es cierto, ¿no? O sea, empezar a pensar desde la carne y el hueso, o sea, desde lo que eres tú, digamos. O sea, empezar a, o sea, volver a ser humanos, digamos, de olvidarnos de la rutina, de esa cosa rápida, que todo el día estábamos como de un lado para otro.
hay que hacer eso, o sea, tratar de olvidarte de esa cosa frívola que es dame tu dinero que te doy, no sé, el auto o el crédito, y etcétera. Lo que tú decías también, ¿no? Todo el mundo es creativo y creo que el gran error de los creativos publicitarios es que nos creemos la muerte, o sea, nos creemos que somos todo y que tenemos las mejores ideas, pero al final no es así, es como que nos ponen a colgar un cuadro, qué sé yo, y por ahí no lo puedes hacer. Pero al final creo que todo el mundo debería desde su lugar encontrar esa cosa creativa que te hace feliz, a estar tranquilo y a poder salir de esta situación de la mejor forma. Pienso también que hay que un poco, entiendo que la situación es bien complicada, más que nada en Ecuador, he visto noticias y me da muchísima pena, pero también creo que hay un poco que empezar a asimilar todo, que es la realidad, es lo que estamos viviendo, y empezar a ver también cómo puedes hacer cositas que te vayan haciendo ya vivir de forma natural. O sea, entiendo que sí, ahora es como tienes que comprar la medida justa de arroz y el azúcar y te hace falta todo esto, pero creo que también un poco debemos empezar a alivianar esto, a soltar esta tensión, porque ya estamos, digamos, un tiempo considerable de lo que está sucediendo y empezar también un poco a decir, bueno, ¿cómo voy a encarar yo como persona de ahora en adelante lo que se viene, ¿no? Así es. Bueno, esto realmente nos pone a replantear muchas cosas, no solamente a las personas que, digamos, estamos como somos consumidores, sino también a las agencias y a las grandes empresas, ¿no? A replantearse esa nueva forma y pensar que de aquí, pues vamos para largo, ¿no? Algo que tú mencionabas y me parece interesante que lo dijiste acerca de, digamos, cuáles son las pautas o las cosas que deben hacer las agencias o las empresas en relación a este tema de la crisis, pero digamos, ¿cuáles son las cosas que no deberían hacer o los errores que están cometiendo las grandes empresas o agencias, tú que puedes ver desde tu perspectiva, que ya tienes bastante trayectoria en este campo, cuáles son los errores que tú has visto o las cosas que tú dices, estas cosas no deberían hacer las agencias o las grandes empresas porque pueden perjudicar no solamente a su imagen corporativa, sino también a la imagen que también quieren proyectar hacia los consumidores, o hacia la audiencia? Primero que nada, seguirte hablando como te hablaban antes. El llama ya, el gana ahora, el 2x1, o sea, creo que ese es el gran error, primero, ¿no? Segundo, empezarte a hablar como te podría hablar otra marca. Al final, esto de la publicidad es una pelea entre categorías porque, no sé, si estás manejando una cuenta de pinturas, no puedes hablar como te habla la competencia. Entonces, sí, un poco lo que hay que hacer es investigar muchísimo ahora. Hace algún tiempo salía un video largo, un compilado de todos los comerciales que han ido saliendo con respecto al coronavirus y a la situación, y todo el mundo habla de algo igual, y todos, digamos, todas las marcas terminan diciendo lo mismo, usando las mismas fotos, usando el mismo recurso narrativo. Entonces, lo que deberíamos hacer es investigar, obviamente, ver lo que está sucediendo, cambiar nuestro lenguaje, cambiar el tono y cambiar el chip también. O sea, ya no quedarnos en hacer ideas, no sé, que las personas, por ejemplo, ya no pueden salir, digamos, libremente. Entonces, lo que sí hay que cambiarse esa cosa en la cabeza, darle vuelta y empezar a ver cuál es la situación actual, cuál es el escenario actual y empezar a pensar desde ahí. Entonces, un poco para resumir, creo que es hacer un research, buscar muy bien todo lo que se está haciendo, otra forma y otras rutas de comunicar. No seguirte hablando, no seguirte, digamos, enamorando de la misma forma. Así es, y como tú decías, creo que igual es un trabajo arduo para las empresas y para las personas que están en la cabeza de las direcciones creativas, como tú, por ejemplo, en tu caso, y un poco ponernos a replantearnos también y cambiar como el discurso, ¿no? Ver también qué es lo que está pasando, qué dice la gente. Entonces, a veces uno, digamos, quizás se comete el error de tomar un cierto modelo y ya eso como reproducirlo. Entonces, no hay como una especie
digamos, análisis por parte de la parte creativa y obviamente eso hace que también como que tengan muchos errores. Algo acerca de este tema de la creatividad, por ejemplo, en la publicidad y digamos en tus 13 años de experiencias que nos acabas de contar. Y para mí también un gusto entrevistarte, poder hablar acerca de este tema, porque la verdad me parece muy interesante cómo nosotros podemos aprovechar, digamos, algunas, por ejemplo, antes de esta pandemia, mucha gente se hablaba acerca de los memes, ¿no? Entonces los memes son en todos los momentos, digamos, se usan mucho en temas que a veces son un poco como difíciles de tratar. Por ejemplo, hay memes de todo tipo y de todo tema, pero más con los temas que de pronto son coyunturales en el país, ¿no? Temas de política, temas de religión, entonces como para tratar de suavizar la situación. Entonces, también me parece interesante cómo muchas personas usan los temas que están ahora. Realmente los memes del coronavirus son pues millones, y creo que me parece interesante también cómo la gente también usa este sentido del humor para tratar de, incluso hay algunas marcas, ¿no? Dependiendo del tono de comunicación que tú tengas, porque si tú eres una marca muy seria, que tiene, digamos, una línea, tal vez irse por los memes como que tal vez no estaría bien, pero hay otras marcas que están usando están haciendo el uso de los memes o incluso de TikTok, pero dependiendo, por eso digo, del tono de comunicación y del target que te siga. Entonces es bueno ver cuáles son estas tendencias y dependiendo, digamos, de la línea que siga nuestra agencia o nuestra empresa, nosotros podemos irnos por ahí, tal vez para llegar de una manera diferente. Sí, otra vez, es ese amigo que te quiere caer bien y hace todo para que para llamar tu atención, ¿no? Y eso no es en lo que debemos caer. Los memes están buenísimos, a mí me encantan, la verdad, porque me parece que es esa creatividad buena, esa creatividad que no se le ocurrió a un publicitario, sino a una persona que está... Me parece que es un defoe a la realidad. Por ahí obviamente hemos visto memes de una situación delicada y que por ahí o tienen un humor negro, pero no sé, yo soy súper fanático del humor negro, pero creo que eso también aliviana un poco toda la olla de presión que estamos viviendo. Memes, dependiendo de la marca, dependiendo de la personalidad, dependiendo de su construcción, de su estrategia, quieres ir por un lado mucho más jovial, mucho más juvenil, entretener, está bien, pero si eres, no sé, un banco muy tradicional y hacer un meme es como, no sé, raro, dependiendo también del producto. Por ahí es una tarjeta de crédito para jóvenes, sirve, pero no sé, que una marca te empiece a hablar con memes, pero que su construcción es de no sé, una persona adulta, por así decirlo, es como raro. Entonces sí creo, el uso de TikTok se ha agarrado mucha fama, ¿no? Está bien, pero dependiendo también de cómo la vayas a usar, o sea, no hay que usar por usar las cosas. Hay ideas que pueden vivir en ciertas plataformas y hay ideas que no van a vivir en plataformas, y se va a sentir cuando empiezas, viste, a tratar de meter las cosas como con mucha fuerza. Así pasa con las ideas. Cuando hay una idea que no puede vivir en TikTok, no puede vivir en TikTok. Es una idea, no sé, que puede vivir en Spotify, en YouTube, sí, pero si no puede vivir en una red social o en una plataforma, listo, no presiones. Y muchas veces ese es el error de las marcas, ¿no? Y de los creativos, en realidad. Es como que ya no sabemos de memoria el pack para hacer ideas. Listo, quiero que esté en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Entonces, es como el starter pack para hacer una idea que cause viralización, y está mal eso, porque en realidad tienes que empezar a ver cuál es el ADN y la naturaleza de tu idea, y con base a eso, ver dónde la puedes hacer vivir, en qué plataforma. Así es, esto que tú dices es muy interesante porque como tú dices, no, tal vez las empresas o las marcas se dejan llevar por las tendencias que están viendo y creen que forzadamente adecuándolo a esa plataforma va a funcionar, y cuando no es así, entonces también hay que ver la naturaleza. Cada, digamos, red social tiene su tono de comunicación y, digamos,
su target, ¿no? Para Facebook sirve para una cosa, Instagram es más visual, tenemos YouTube para otras cuestiones, entonces ahí es cuando las marcas también deben replantear. Por acá tenemos algunos comentarios. Bueno, tenemos saludos a María José Quiroga, a Nati de Faz, excelente, gracias por tu intervención, muy buenos consejos. Un comentario de Paul Probaño. Hola Kelly, Cristian, creo que ahora los planes de crisis de las empresas se tendrán que actualizar para casos extremos, cómo los vivimos y que las empresas estén más preparadas con ideas creativas. Y bueno, esto nos dice Paul Proaño, que hay que actualizar para los casos extremos como los que vivimos. Y sí, tiene mucha razón. Y algo que también se menciona acerca de, digamos, antes hacíamos un plan a largo plazo, ¿no? Pero ahora nos ha tocado hacer un plan a corto plazo, incluso nos ha tocado hacer planes en la marcha, sobre la marcha. Hay empresas que ni siquiera tenían redes sociales, empresas que ni siquiera tenían páginas web y ahora se han puesto esta tarea de tener todas a la mano estas tecnologías, ¿no? Entonces, como nos decía acá nuestro amigo Paul Proaño, que las empresas tienen que actualizar para estos casos extremos y que estén más preparadas con ideas creativas. Bueno, esto es algo fortuito, ¿no? Esto es algo que realmente creo que nadie se lo esperaba, ni siquiera sabíamos la magnitud del problema que se nos venía. Entonces, imagínate, como nos decía acá, ¿no? Que las empresas ahora tienen que estar más preparadas para este tipo de crisis con ideas bastante creativas. Sí, bueno, primero saludos a Majito, que es mi gran amiga y mi compañera de trabajo, Nati, que es mi hermana, y Paul, que es mi amigo y compañero también, ex compañero de la universidad. Sí, lo que él comentaba ahí es lo que está pasando ahora. O sea, yo nunca he sido fan de planificar y he como movido mi vida sin planificar, pero es lo que está sucediendo ahora. O sea, poder planear, las empresas o las corporaciones planifican su semestre, digamos, y tienen todos estos objetivos que ahora casi que se vinieron abajo un poco o han tenido que empezar a repensarlos y a editarlos. Son planes de contingencia lo que tenemos que hacer ahora en lo que estamos viviendo. Y realmente, otra vez, es una lección que nos ha dado la vida como para empezar a decir, listo, no puedo estar viendo la campaña que de aquí salga a 8 meses, porque no sabes qué va a pasar en 2 semanas. Entonces, sí que tienes que tener siempre un plan de contingencia, y la agencia de publicidad o los creativos, en realidad, no solo las agencias, sino estudios de diseño, negocios, emprendimientos, digamos, debemos estar listos como para ser proactivos y empezar a ver por dónde agarrar la vuelta y cómo ajustarnos a lo que está sucediendo. O sea, ya no podemos hacer ideas que obviamente violen normas o que, no sé, otra vez el caso de los comerciales. O sea, ya no es que vamos a tener un presupuesto gigante para hacer un comercial y no vamos a tener la flexibilidad para poder hacer las cosas como las hacíamos antes. Creo que tenemos que empezar a vivir de forma mucho más presente y mucho más audaz. Así es, y acá tenemos un comentario también que nos han hecho en Instagram, lo voy a leer en este momento. Nos dice, si hay recorte en la inversión publicitaria, las marcas se van a ir por la propuesta más económica versus la más conveniente y atractiva. Esto también nos preguntan en Instagram. Ahí, Cristian Vera, que es amigo mío también, sí, hay un recorte obviamente en los presupuestos, y es lo que va a suceder. Me parece que esto de que las marcas se vayan a ir por la agencia que le cobre menos o por el estudio más chiquito que obviamente te va a facturar menos que una agencia estructurada y con otro tipo de por así decirlo, de procesos, obviamente te va a cobrar menos. Y sucedía no solo ahora, sucede siempre. O sea, es como cuando vas al mercado y le preguntas a una persona que vende frutas a cuánto están las manzanas, te dice un valor, y vas a decir, ya vuelvo, y le preguntas al de al lado, y si está menor y la oferta es mejor, te vas a ir.
Pero acá también las marcas tienen que empezar a ver los talentos, la trayectoria obviamente de la agencia, y es una cosa también de estómago, o sea, cómo sentir esa química y ese instinto que la marca y el feeling que pueda tener con esa agencia. Porque al final, el viejo adagio o dicho que lo barato sale caro, es bien cierto y más aún en un proceso bien complicado que es cuando recibes una cuenta, por ejemplo, tienes que adecuarte, es todo un proceso, no es que recibes la cuenta y ya está y empiezas a pensar ya, los creativos empiezan a pensar cómo hacer mensajes para esa cuenta, sino requiere un proceso de adaptación y asimilación, digamos. Entonces, otra vez, va a haber mucho esto. Las marcas van a querer sacar provecho y decirte, sabes que no tienes trabajo, entonces bájame el precio. Pero también creo que un poco debemos pararnos firmes como industria y hacer valer tu estructura. O sea, si en una agencia tienes tremendos talentos, por ejemplo, y sabes que puedes hacer un gran trabajo versus una agencia que tal vez es más pequeña, que las personas no tienen tanta trayectoria, ya es una cosa de evaluar y poner en la balanza. O sea, no necesariamente el que te cobre menos te va a hacer un mal trabajo, pero sí creo que es una cosa como de instinto y de saber. O sea, los clientes también deberían hacer su research de agencia. O sea, ¿qué está haciendo esta agencia? ¿Qué piezas ha sacado? Y empiezas un poco a ver a la personalidad y el espíritu de la agencia. Unas son más creativas, otras que son un poco más corporaciones, otras que son un poco más tradicionales. Tú empiezas a ver porque es como el delineamiento que los creativos le van dando a las agencias en sí. Así es, poco más, y también tienes que hacer tu trabajo como FBI, ¿no? O sea, obviamente, si tú también quieres contratar a estas agencias, tienes que también hacer todo un proceso de investigación también de quiénes son, como tú decías, ¿no? Cuáles son los trabajos que han hecho, cuál es como que su target en tono de comunicación, cuáles son los trabajos que han presentado. Entonces, me parece muy interesante. Y yo también te quiero preguntar, Oso de Faz, aunque se me hace medio raro si yo te preguntaba, ¿no? Que es así como, ese es tu nombre o así es como te conocen. Y eso también habla mucho de ti, ¿no? Eso también habla mucho de ti. También estuve viendo en tu red social. Obviamente yo también hice mi trabajo y me parece muy chévere, digamos, el contenido que tú también pones en tus redes sociales. Y, digamos, en todos estos 13 años de experiencia, ¿cuál ha sido en este ámbito de la publicidad, del marketing, cuál ha sido tu mayor reto y cuál ha sido tu mayor satisfacción en todos estos años trabajando en este campo? Bueno, primero gracias por el comentario y sí, lo del personaje y todo esto es como que algo que me gusta mucho mantenerlo porque es un poco como manejo mi vida, digamos, ¿no? Y de los retos a nivel profesional, y creo que también un poco de vida, va conjugado con lo de haberme mudado de país, ¿no? Ya son casi 7 años y medio que estoy viviendo en Bolivia, entonces ha sido como con poder entrar a otro país, acostumbrarme, vivir solo, alcanzar cosas con las agencias, por ejemplo, tal vez una industria que yo llegué hace 7 años y medio y no era tan grande o no habían cosas tan interesantes y ahora haber podido aportar también con ideas, ese creo que es una de las grandes satisfacciones. Los grandes retos era obviamente hacer quedar en alto el nombre, digamos, de Ecuador, por así decirlo, porque era un poco, cuando eres extranjero, esa es un poco la carga que viene sobre ti, poder también vivir en otro país y acostumbrarse, que esa es otra carga emocional que conlleva el migrar, ¿no? Y de ahí, bueno, las cosas, por así decirlas, que por ahí critican mucho los premios y festivales. Para mí los premios que he podido ganar con los equipos que he trabajado y con gente muy talentosa y valiosa, eso es una de las grandes satisfacciones, poder conocer gente buena, dentro de todo este ambiente comercial capitalista que te hace gastar y todo. En las agencias he conocido gente muy buena y los logros que hemos tenido, ¿no? Han sido cosas que no habíamos pensado, o sea, desde nuestro lugar, cómo poder representar primero, en mi caso, digamos, a Ecuador, y luego
representar a Bolivia, digamos, como extranjero, que ya no me siento extranjero tampoco, porque este país ha sido muy, muy cariñoso y muy generoso conmigo, pero representar esto ya en festivales internacionales, ir y subir, recibir premios ha sido muy lindo, muy, muy satisfactorio, que te feliciten por el trabajo, siempre va a estar bueno, ¿no? Pero creo que hay que tomar eso no desde el lado del ego, sino más bien desde el lado de que estás haciendo algo que te gusta y lo estás logrando, ¿no? Creo que es más por ese lado. Así es, y sobre todo tener la oportunidad no solamente de crecer profesionalmente, sino también como persona y también que te hayan abierto las puertas y qué bueno que tú estés eh, en este mundo del marketing y la publicidad y que puedas realmente hacer lo que te gusta. Y sobre todo también, digamos, es otro país, es otra cultura, también esta manera de también tú poder plantear estas estrategias y que el lugar donde tú estás también la entiendan, porque son, digamos, si tú haces una campaña tal vez para personas de Ecuador, no va a ser la misma campaña tal vez para las personas de Bolivia. Entonces, obviamente, todos tienen su forma de pensar, de actuar y de hablar y los códigos con los que se pueden entender. Entonces, eso también me parece muy chévere. Por acá también tenemos... Eh, otros comentarios, a ver, tenemos por acá un comentario en Instagram. Dice, si ahora todas las marcas se van a la plataforma digital, ¿cómo evitar la excesiva saturación de mensajes? Esto es algo que también nos preguntan en Instagram, ¿no? Porque como lo decíamos, muchas veces las marcas nos están bombardeando constantemente de publicidad y en algún momento uno se cansa y dice, ya no quiero más publicidad o simplemente ya no decido comprarle algún producto. Entonces nos preguntan en Instagram también que como las marcas se van a la plataforma digital, ¿cómo evitar la saturación de los mensajes? Es como, no sé, es como cada vez que llega el Día de la Madre, el Día del Padre, todas estas fechas, no sé, todas las fechas estas que suceden siempre, tú dices, ¿qué más me puedo inventar? ¿Qué más se puede inventar la marca para sacar? Porque ya han sido, ¿cuántos días de la madre se ha vivido, digamos? O sea, es un montón. Entonces todo el mundo ha hablado, todo el mundo ha dicho todo. Y eso es lo que está pasando ahora, digamos, en la plataforma digital. Todo el mundo te está diciendo que ahora te conectes, que podamos estar cerca estando lejos, y como mensajes muy ya transitados, digamos, que estamos escuchando y estamos leyendo, pero yo creo que ahí está el reto. El reto está en cómo puede ser distinto y disruptivo, a pesar de que tienes todo un océano y un mar de mensajes. Ese es el gran reto y creo que al final eso es lo que te va a distinguir siempre, o sea, lo que va a sobresalir. O sea, un director creativo que me enseñó muchísimo, hace tiempo me decía, ¿no? O sea, no basta con que seas bueno, tienes que ser extraordinario. Entonces, mensajes buenos te los pueden decir todo el mundo, ¿no? O sea, todas las marcas te pueden hacer unas piezas lindas, un lindo comercial, todos los creativos podemos hacer eso. Tenemos la habilidad y tenemos como la sensibilidad para hacerlo. Pero cuando haces una cosa extraordinaria, eso es lo que lleva un pasito más. O sea, el pasito más, sabes que quiero que mi comercial sea emotivo y por eso voy a poner una música con un violín. Bueno, eso es como lo obvio, digamos. O sea, es como ya el componente que viene, la emotividad con una cosa, no sé, instrumental. Pero lo interesante es cuando el creativo empieza a tener estos retos de todas las marcas están hablando de la misma forma, bueno, destaca, pero ya ese es un reto que tienes que asumirlo, o sea, no vas a poder evitar que haya una saturación, porque se está dando y va a pasar y sucede en todos los campos, o sea, no solo en el publicitario, ¿no? Así es, y sobre todo que las fechas van a ser siempre las mismas en los mismos días, ¿no? San Valentín, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Entonces, la cuestión sería de que las marcas o las grandes empresas tengan ese valor diferenciador. Si bien todos están apuntando prácticamente hacia la misma dirección, digamos, con promociones, con descuentos, ¿qué hace de diferente esta agencia o esta marca en especial? ¿Cuál es el valor adicional? ¿Cuál es el plus que tú le das que pueda diferenciar de otras
de otras marcas. Por ejemplo, hace tiempo conversaba con alguien acerca de este tema, ¿no? Y me decía, bueno, digamos, si tú te quieres poner en relación al emprendimiento, que esto es algo que lo vemos mucho en redes sociales, muchas personas tienen muchos emprendimientos, ha sido el boom del emprendimiento en estos pocos años, y alguien decía, bueno, si tú te quieres poner un restaurante y de pronto sabes que ahí escoges una calle, un lugar, y hay 10 restaurantes más de los mismos, supongamos arroz con menestre, que es un plato típico, eh, o de cualquier plato. ¿Cuál es el valor diferenciador que tú le vas a dar? Porque todos los 10 restaurantes que están cerca de ti pueden vender lo mismo. Pero ¿cuál es ese valor diferenciador o cuál es ese plus que tú le das? De pronto tienes una salsa de mayonesa diferente, de pronto tienes una promoción de algo que no tengan los demás. Entonces creo que también ese es el reto, ¿no? De poder ser creativos en este tiempo de crisis, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Creo que se resume en las cosas obvias de la vida. Y eso es lo más difícil, ¿no? Encontrar como esa sencillez y esa cosa que está ahí siempre y que no la has visto porque te empiezas a enredar y enmarañar y quieres adornar todo. Y esa es una cuestión que nos pasa mucho a los creativos. O sea, queremos hacer todo espectacular y no te das cuenta que hay una cosa que es muy obvia para lo que estás haciendo, que puede impactar mucho más. Y a eso nosotros le llamamos insights. Entonces, los insights es como es un diamante, digamos, en las ideas. O sea, es esa cosa que te cuesta mucho encontrar, porque ya se han transitado muchos insights también, y hay unos que son muy obvios, pero ese insight, esa mirada hacia adentro del consumidor, ese comportamiento natural que tienen las personas, eso es de lo que uno tiene que valerse como agencia, como creativo. Y eso creo que es lo que te va a separar decías, por ejemplo, de los restaurantes o los emprendimientos, por ejemplo. Yo he visto un montón de emprendimientos acá en Bolivia y en Ecuador que hay cosas que son ya, o sea, que te venden lo mismo, digamos, pero tienen un valor agregado que es el que te da el plus. No sé, es diseño o es una cosa más interesante de un material distinto. No sé, todo el mundo te puede vender, no sé, shorts de baño, por ejemplo, pantalones de baño. Pero viene una marca y te dice, ¿sabes qué? Te puedo hacer unos diseños súper cool de los pantalones del baño y hacerte unas cosas que estén muy trending y listo. Esa marca va a repuntar y va vendiendo de su categoría que te estaba vendiendo lo mismo. O sea, no sé, los restaurantes lo mismo. Todo el mundo te va a vender el mismo arroz, la misma ensalada, qué sé yo, pero por ahí tiene otra cosa diferencial. La comida es la misma, es rica, como los demás restaurantes, pero por ahí la forma, la personalidad del lugar es el que te va a marcar la diferencia. Lo resumo así, para mí es encontrar las cosas obvias que le pasan a las personas. Para mí esa es la clave. Así es, y bueno, las personas que nos han estado escuchando y también te han estado escuchando a ti, la verdad es que es un tema muy interesante. Por acá también un saludo a José Daniel Lozada, dice Hola, también José. hola Oso, por acá también una pregunta en Instagram, dice, bueno, esa ya la leímos. Y también un saludo tenemos por acá para Angie Solórzano, que es la diseñadora detrás de la línea gráfica de Sumemos, que también es muy interesante, ¿no? Cómo también nosotros podemos diseñar cómo podemos tener un concepto o esta línea gráfica de nuestras marcas, o incluso también de muchas personas que no trabajan para una agencia o una empresa en específico, sino también tienen esta marca personal, que esto también es muy interesante ver cómo también una marca personal se convierte como en una empresa, como si estuvieses vendiendo algún producto o servicio. En este caso es tu imagen, lo que dices de ti, ¿no? Muchas personas, bueno, los llamados influencers, también se han convertido en un potencial, ¿no? Una potencial empresa, que muchas de estas agencias o empresas también contratan ciertos servicios porque, digamos, estos influencers tienen mucho alcance. Que bueno, este tema de los influencers, la verdad es que es un tema muy, como quien dice, escabroso de tocar, porque hay algunos que piensan que realmente influencers
se supone que el influencer es la persona que, bueno, influencia a algo positivo. Y este tema también es interesante porque muchas empresas se dejan llevar por, digamos, los números de seguidores que tienen estas personas que son llamadas influencers, pero sin embargo hay algunas que se han equivocado en la elección de los influencers y pues bueno, no han dado los resultados que se esperan, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema bien complejo, porque yo bueno, tengo mi punto ahí que por ahí me pueden incinerar, pero creo que tienes que ver, como dices, no, más allá de los números, es lo que está haciendo la persona. O sea, si, no sé, creo que no se deberían llamar influencers. No he encontrado el término todavía, pero creo que ese no debería ser el término. Pero estas personas famosas que jalan gente, me parece que las marcas deberían empezar a ver qué contenido hacen. Porque por ahí, no sé, yo me he topado con muchas de estas personas que obviamente son muy cotizadas, pero que no hacen nada interesante. O sea, no sé, es como hacen cualquier cosa y ahí voy con lo de TikTok, por ejemplo, se meten en TikTok y es como, quiero estar en TikTok porque es la tendencia y quiero que la gente me siga viendo, pero no sé, amigo, ya no lo estás haciendo bien y no es para TikTok, digamos, o sea, no sé. Creo que las marcas deberían tener cuidado en eso y más que nada ahora en lo digital, porque es como la receta segura, ¿no? Bueno, contactemos influencers. Es como que empezamos a jalar a las personas. No está mal hacerlo, pero creo que sí deberíamos empezar a ver cómo construir esa estrategia y cómo hacer uso de ese recurso, porque al final esta persona es un medio, es un transporte para conectar, digamos, con tu comunidad, digamos, con tu nicho. Entonces, obviamente debes ser muy cuidadoso de elegir a este embajador de tu marca, porque al final son los que van a llevar los colores de tu marca y de hablarte, ¿no? Entonces, si es una persona que por ahí su contenido no va con tu marca, o sea, creo que es mejor empezar a revisar más, como el hecho de las agencias, ¿no? Cuando eliges una agencia, revisa su portafolio, asimismo, revisar como lo que hacen estas personas. Así es, la verdad es que este tema, como ves, por ahí tiene mucha tela que cortar, es un tema también que genera mucha polémica y bueno, como tú decías, hay algunas personas que de pronto no piensan que se les debería llamar influencers, pero bueno, también es un tema interesante también de cómo las marcas utilizan a estas personas para poder llegar hacia quizás otro público. Por acá, David Flores Cedeño, un abrazo Oso, José Daniel Lozada y bueno, a todas las personas que nos han estado sintonizando el día de hoy, para mí ha sido un gusto compartir con toda la gente que se ha conectado el día de hoy, contigo también, Oso de Faz, habernos instruido también en ese tema del marketing y la publicidad. Y bueno, como también te podemos seguir de pronto en redes sociales también para cualquier consulta o también podamos ver el contenido que tú estás publicando constantemente. Bueno, gracias Kelly por la conversación. La verdad es que siempre me gusta como mucho hablar de este tema que me apasiona mucho, que es la creatividad en sí, más allá de la publicidad, la creatividad. Y buenísima la iniciativa que han tenido los chicos de Sumemos. Y nada, les pido a todos que vayan a la página y revisen también de qué va la cosa, porque me parece que es una causa noble y es una iniciativa muy linda. Bueno, mis redes sociales, Oso de Faz, como está ahí escrito en el nombrecito que está apareciendo. Muchos me dicen que si me olvidé de mi nombre o si ya mi nombre no es mi nombre. Y al final todo el mundo me conoce como Oso. O sea, me pasó muchas veces que dicen mi nombre y es como no saben quién es a quién es, y a mí también se me hace como muy raro, es como cuando a Kiko le decían Federico, más o menos. Así que no, si por ahí no están haciendo nada o si están aburridos y quieren ver lo que se me ocurre, nada, Oso de Faz en Instagram y en Facebook, estoy así que dense una vuelta a ver qué cosas sin sentido pueden ver. Así es. Y bueno, muchísimas gracias también a las personas que nos han estado sintonizando el día de hoy. Les recordamos los datos para los que nos ven y nos escuchan puedan realizar las donaciones a esta noble causa a nombre de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil.
Cuenta corriente número 7516428. 7516428. Banco del Pacífico, RUC número 099-2822-759-001. Repito, el Banco del Pacífico, RUC número 099-2822-759-001. El email guayaquil@proyectosalesiano.org.es. Se pueden donar kits desde $5 para higiene personal o el kit de $10 para el kit de alimentos. Así que también muchísimas gracias. No se olviden que nosotros durante esta semana estamos con bastantes temas. En la noche tenemos las presentaciones de los diversos artistas, así que no se olviden que nosotros estamos acá unidos para esta noble causa, ayudar a la Fundación de Proyectos Salesiano Guayaquil en pro de las familias que más lo necesitan en esta emergencia sanitaria. Así que muchísimas gracias al grupo de Sumemos, muchísimas gracias también a todos los que conforman esta gran iniciativa, a Diego Saldumvide y por supuesto también por darme la oportunidad de conversar contigo, Oso de Faz. Esperamos en algún momento poder contactarnos de nuevo y conversar sobre todos estos temas. Buenísimo, Kelly, nada, muchas gracias igual por tomarte el tiempo, también a Diego por permitirme tener este espacio para poder conversar y más que nada ser parte de este proyecto lindo y de esta gran iniciativa que es una de estas ideas de las que estábamos hablando, o sea, poder ver qué hacer durante esta situación y al menos creo que este es un gran aporte, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí pendientes, estar comentando, estar preguntando y eso por el interés de siempre. Así es, muchísimas gracias a todas las personas por habernos sintonizado el día de hoy. No se olviden de seguir también en las redes sociales a sumemos@GYE para que puedan enterarse de toda la programación que tienen el día de hoy. Muchísimas gracias a Oso de Faz y a todas las personas que nos han estado sintonizando el día de hoy. Chao, que estén bien. Cuídense.